Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a ver medidas de asociación y medidas de impacto en epidemiología. Son 4 medidas que están asociadas al tema de causalidad en epidemiología del video anterior. Empecemos por las medidas de asociación, el riesgo relativo y el riesgo atribuible. El riesgo relativo ya habíamos mencionado en un video anterior, que es la medida que nos indica la fuerza de asociación que existe entre un factor de riesgo y una enfermedad. Entonces, todo lo que sabemos hoy, que fumar causa cáncer, que la obesidad está asociada a problemas como cáncer de mama, etcétera. O sea, todos esos factores de riesgo, que así le llamamos incluso ya de forma popular, se ha demostrado que están asociados con enfermedades, porque se ha demostrado a través, en una primera instancia, claro que abarcan todos los criterios de Bradford Hill, pero en una primera instancia a través de estudios epidemiológicos de riesgo relativo. Entonces, el riesgo relativo nos indica fuerza de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad. ¿Cómo se realizan este tipo de estudios? Son estudios comparativos donde nosotros debemos de tener dos poblaciones. Una población que ha estado expuesta al factor y otra población de características similares que no ha estado expuesta al factor. Entonces tenemos una población de expuestos y una población de no expuestos. Entonces se observan ambas poblaciones, ya sea prospectivamente o retrospectivamente, y ven para identificar cuántos casos de la enfermedad que estamos investigando hay ahí. Entonces normalmente nosotros trabajamos con una tabla cuadricelular, donde por un lado tenemos una fila que corresponde a la población expuesta, y una fila por abajo donde está la población de no expuestos al factor. Como ustedes pueden ver en la primera diapositiva correspondiente a este video, tenemos una población de 2.500 personas expuestas a un factor. Aquí el ejemplo que estamos poniendo es fumar 2 o más cajetillas diarias durante un periodo de 10 años. Está relacionado con infartos al miocardio. Entonces tenemos una población de 2.000 personas que cumplen con este criterio de exposición y por lo tanto los consideramos expuestos. Y tenemos otro grupo, también son 2.500 personas que no cumplen con el criterio de fumar 2 cajetillas o más diarias durante 10 años, y estos los llamamos no expuestos. Bueno, al observar a los retrospectivamente a los expuestos, vemos en sus expedientes que en su expediente clínico, de estas personas que tienen la característica de ser fumadores, 2.000 de ellos habían tenido ya un diagnóstico previo de infarto, y por lo tanto 500 no. Al revisar retrospectivamente el expediente de los no expuestos, es decir, de los no fumadores, 700 tenían el antecedente de infarto y 1.800 no tenían ese antecedente. Bueno, con esta información nosotros podemos hacer el cálculo del riesgo relativo. El primer paso es calcular la incidencia de la enfermedad, es decir, de los infartos, en la población expuesta al factor de riesgo. Nosotros nos remitimos a la definición de incidencia, que es el número de casos nuevos de enfermedad que se generan en una población. Entonces tenemos aquí entre los expuestos, ¿cuál es la incidencia de infartos en expuestos? Bueno, ¿cuántos casos de infartos se generaron entre los expuestos? 2.000 casos. Entre mi total de expuestos, que son 2.500. Entonces divido 2.000 entre 2.500 y obtengo el resultado de 0.8. Y ahora voy a hacer lo mismo con los no expuestos. Entonces, ¿cuántos casos de infartos identifiqué en los no fumadores? 700. ¿Y cuál fue mi total de no fumadores? 2.500. Entonces divido 700 entre 2.500 y obtengo 0.28. Entonces ya tengo las dos incidencias. La incidencia en expuestos fue de 0.8 y la incidencia en los no expuestos fue de 0.28.
evidentemente es mayor la incidencia en expuestos que la incidencia en los no expuestos, pero necesito conocer si esta diferencia es estadísticamente significativa y concluyente para generarme evidencia. Entonces necesito hacer una división. ¿Cuál es la división? Para calcular el riesgo relativo tengo que dividir la incidencia en los expuestos entre la incidencia en los no expuestos. Es decir, el 0.8 o 0.80, como quieran verlo, entre ese 0.28. Entonces divido 0.8 entre 0.28 y obtengo como resultado 2.85. Ese es el valor del riesgo relativo, 2.85. ¿Cómo lo interpreto? Bueno, una forma de expresarlo es diciendo que las personas que fuman, es decir, los expuestos, los fumadores, tienen 2.8 veces más probabilidad de desarrollar infartos que los no fumadores. Cuando nosotros dividimos dos cantidades, una de las cosas que pretende la división es demostrar qué tan diferentes son numerador de denominador. Así que cuando en cualquier división que yo hago obtengo un valor, obtengo como resultado la unidad, es decir, el número 1, lo que me está diciendo es que numerador y denominador son iguales, idénticos. Y a medida que se aleja de la unidad en sentido positivo, bueno, lo que me está indicando ahí es que el denominador es mucho más grande que el denominador. Perdón, el denominador es mucho más grande que el numerador. En este caso, nuestro numerador son los expuestos y nuestro denominador son los no expuestos. Así que entre mayor sea o más se aleje de la unidad en sentido positivo el resultado de riesgo relativo, lo que me va a estar indicando es que es mucho mayor la incidencia de los expuestos respecto a la incidencia de los no expuestos. Perdón, creo que hace un momento lo dije al revés. Es decir, entre mayor sea el resultado de riesgo relativo en sentido positivo, es decir, se aleje de la unidad, lo que me está indicando es que es mayor el numerador que el denominador. Entonces, creo que ahora sí ya está mucho más claro. Es decir, trayéndolo a nuestro ejemplo o a nuestro ejercicio, si es mayor a 1 en sentido positivo, la incidencia o la enfermedad se concentra en los expuestos. Bien, veamos ahora el tema de riesgo relativo, riesgo atribuible, perdón. El riesgo atribuible es la diferencia entre la incidencia en expuestos y la diferencia en los no expuestos. Esto se realiza a través de una resta, es decir, yo tengo el valor de la incidencia en expuestos, que es 0.8 o 0.80, y le resto el 0.28 que me dio. Entonces únicamente lo resto, y el resultado de esa resta es el riesgo atribuible. Pasemos ahora a las medidas de impacto. El primero de ellos va a ser el riesgo, la fracción atribuible a la exposición. Bien, la fracción atribuible a la exposición no es otra cosa que el porcentaje de, voy a tomar aquel número de personas que, además de haber estado expuestos al factor, también desarrollaron la enfermedad. A esa población la voy a denominar casos expuestos. En nuestro ejercicio que estamos realizando son los 2000 que están abajo de la columna de casos y que están justamente en la misma dirección de expuestos. Centrémonos en este universo, en esos 2000 que, además de haber estado expuestos, también desarrollaron infartos. Hasta ahorita, con el ejercicio que llevamos y con el avance que llevamos, nosotros nos pudiésemos preguntar, ¿será fumar
¿Fumar será una causa necesaria para infartos? La respuesta es no, porque ya dijimos que una causa necesaria es aquel factor que en ausencia de él es imposible que se genere la enfermedad. Sin embargo, aquí la enfermedad sí se generó en ausencia de la enfermedad. ¿En quiénes? En los 700 que están abajo. Es decir, 700 no expuestos a fumar desarrollaron infartos. Así que no es una causa necesaria. Tomando esto como punto de partida para el siguiente razonamiento, entonces yo me pregunto, dentro de estos 2000, volviendo a los 2000 casos expuestos, aunque todos estuvieron expuestos al factor, ¿qué tanto influyó el hecho de que fumaban? Porque infartos no nada más es producido por el hecho de fumar, hay muchos otros factores, epidemias, sobrepeso, enfermedades crónicas. Así que yo quiero conocer qué porcentaje de los casos de infartos que estuvieron expuestos al hábito de fumar, su enfermedad es atribuible al hecho de haber estado expuestos al hábito tabáquico. Bueno, ¿cómo le hago? Lo voy a hacer de una forma muy sencilla para que sea lo más entendible posible. Si yo tengo, voy a tomar como el 100% a la incidencia a la incidencia en expuestos, es decir, a ese 0.80. Entonces ese va a ser mi universo para calcular la fracción atribuible a la exposición. Y voy a tomar el valor del riesgo atribuible, es decir, de esa resta, como el valor que voy a comparar con ese 100%. Así que la forma de obtener el resultado o el valor de la fracción atribuible a la exposición es a través de una sencilla regla de 3. Es decir, si la incidencia en expuestos es mi 100%, entonces, ¿qué porcentaje será? Recuerden muy bien dónde poner la X. Aquí. ¿Qué porcentaje será el riesgo atribuible, el resultado de la resta? Entonces, multiplicamos esquina con esquina y el resultado de esa multiplicación entre el dato que nos queda solo. Y de esta manera yo obtengo el resultado de la fracción atribuible a la exposición. Es decir, en este caso sería el 65%. Bien, ahora para concluir necesito conocer, ya sé que fumar es un factor de riesgo, eso me lo demostró el resultado de riesgo relativo. Ahora yo me pregunto, si en una población dejaran todos, es decir, todos dejaran de fumar, elimino completamente el factor de riesgo, ¿en qué porcentaje disminuiría la incidencia de infartos? Bueno, para esto tengo que calcular la fracción atribuible poblacional. ¿Y cómo le hago? Para esto tengo que, como primer paso, tengo que calcular la incidencia total de la enfermedad. ¿Cómo le hago? Bueno, me voy a mi tabla y tengo que sumar el total de casos, es decir, sumo los casos que hubo en expuestos y los casos que hubo en los no expuestos y me da un total de 2700. Y voy a sumar el total de expuestos y el total de no expuestos, que me va a dar 5000. Entonces voy a dividir, necesito conocer como primer paso cuál es la incidencia total de la enfermedad en una población que ya no discrimina entre si estuvieron expuestos o no, los combina en una misma bolsa. Entonces quiero conocer la incidencia global de los infartos. Entonces divido 2700 entre 5000 y de esta manera yo obtengo el valor de la incidencia total de la enfermedad. Bien, tengo aquí ya el resultado y ahora ese gran total, la incidencia total, ahora se va a convertir en mi universo. Entonces voy a hacer también una regla de 3, pero ahora voy a sustituir, en lugar de hacerlo con la incidencia en expuestos, lo voy a hacer con la incidencia total. Y mi razonamiento es el siguiente. Si la incidencia total es mi 100%, ¿qué porcentaje será
la incidencia en los no expuestos. Noten que este valor sigue siendo el mismo, este no lo modifiqué. En los dos trabajo con la incidencia en los no expuestos. Lo que cambió fue mi universo, mi 100%. Entonces, para fracción atribuible poblacional, trabajo con incidencia total. Para fracción atribuible a la exposición, trabajo con incidencia en expuestos. Entonces, volviendo al ejemplo. Fracción atribuible poblacional, si mi incidencia total es mi 100%, ¿qué porcentaje será? Mi incidencia en no expuestos. Multiplico entonces las esquinas, el resultado de esa multiplicación, lo multiplico por el valor que queda solo y obtengo entonces el porcentaje. ¿Cómo lo interpreto? Bueno, ese porcentaje, ese resultado, será el porcentaje de disminución de la incidencia en una población total que no discrimina expuestos o no expuestos, que logra erradicar completamente el factor de riesgo. Es decir, en nuestro ejemplo, alguna sociedad que lograra que nadie en su sociedad fumara, lograría disminuir en ese porcentaje la incidencia de infartos. Bueno, con esto terminamos el video de la clase Medidas de Asociación e Impacto.